Bienvenidos a República Laica, soy Roberto Blancarte. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de los maestros y alrededor del tema de los maestros obviamente está el tema de la educación, que en este caso será la educación laica en la República Laica, en la República Mexicana. Una educación que en principio es el centro, el eje de los valores que todos debemos compartir en nuestro país. Valores como la libertad, el respeto a los demás, la tolerancia, un sinfín de elementos que tienen que ser enseñados por alguien. ¿Y quién es ese alguien? Pues son efectivamente los maestros de las escuelas primarias, de las escuelas secundarias, de las escuelas de educación superior. Pero como hemos visto en acontecimientos recientes, no todo es fácil, no todo el camino de los maestros ha sido llano y fácil para ellos. Así que vamos a hablar sobre cuál es su papel en la sociedad, qué es lo que tenemos que hacer para apoyarlos, qué es lo que tenemos que hacer para empujarlos a hacer un mejor trabajo. Acompáñenos. Estamos de regreso entonces en República Laica con la doctora Margarita Zorrillo y la doctora Teresa Bracho, con quien vamos a hablar sobre este tema de los maestros. Pero antes de eso, vamos a un reportaje sobre el tema. Los gobiernos civiles de la segunda mitad del siglo XIX y de las primeras 3 décadas del siglo XX consideraron a la escuela como la base fundamental para afirmar la unidad nacional y dar forma a los elementos constitutivos del ciudadano mexicano. Pero para lograr estructurar un proyecto educativo hegemónico, el Estado debía establecer su efectiva preponderancia en el diseño y en la dirección de los lineamientos de la instrucción en los planteles oficiales. La tensión Estado-Iglesia fue uno de los aspectos que estuvo presente al momento en que los gobiernos postrevolucionarios intentaron algún cambio en la política educativa. Los maestros fueron el instrumento a través del cual el gobierno federal pretendió lograr la instauración de un proyecto político, económico y social. Con la fundación del CENTE en 1943, creado con el propósito explícito de apoyar al partido en el poder, los dirigentes sindicales se comprometieron a movilizar a sus agremiados en apoyo al régimen a cambio del otorgamiento de puestos influyentes dentro de la SEP y en otras áreas de poder, incluyendo el Congreso y los gobiernos estatales. Al gobierno federal, el acuerdo le aseguró el control sobre una enorme red potencial de movilización electoral a favor del partido oficial. También facilitó la meta gubernamental de llevar la educación primaria a todos los rincones del país. Pero en cambio, el gobierno cedió al sindicato el control sobre el funcionamiento del aparato educativo en México, incluyendo el derecho de asignar nuevas plazas y la facultad única de despedir o sancionar a sus agremiados. La dirigencia sindical también ganó el derecho de incidir en las políticas educativas en el país, una situación privilegiada que sobrevivió el colapso del sistema unipartidista en el año 2000. Bueno, ya después de haber oído este reportaje, estamos entonces de lleno con Margarita Zorrilla y Teresa Bracho para este tema de maestros. ¿Qué tiene que ver con la República Laica? Los maestros. De entrada, digamos, la idea central es que en una república laica hay una serie de valores laicos importantes como son el respeto, la tolerancia, las libertades y todas esas cosas se enseñan en la escuela y quienes en teoría las tienen que enseñar son los maestros, pero tenemos una larga historia. Quisiera comenzar con el principio, es decir, con cuando la revolución inició el gran esfuerzo de educar a la población mexicana y el ejército, digamos, aparte del ejército que por las armas alcanzó el triunfo, el ejército con el que se quería transformar a la sociedad eran los maestros. Y antes de comenzar el programa, Margarita, estábamos platicando y tú me contabas de cómo se formaban esos maestros y cómo se les daban indicaciones. Más bien en el momento que a los maestros les daban sus órdenes de adscripción, el maestro contestaba, o sea, usted se tiene que ir a tal lado, y el maestro respondía a donde la patria me requiera. O sea, que funcionaban realmente como un ejército educador, ¿no? En ese sentido, sí. Ajá. En ese sentido, sí. Entonces, pues se distribuyeron los profesores que entonces existían por todo el país. O sea, nada más pensemos que
después de la revolución solo el 15% de la población mexicana sabía leer y escribir. Ajá. Entonces, independientemente que no éramos 100 millones de habitantes entonces, pues el desafío era del mismo tamaño para la sociedad de ese tiempo, ¿no? Había que alfabetizar al 85% de la población. Y eso supuso, que hubo que formar también maestros, ¿no? Sí, claro. Porque pasaron, no sé cuántos eran al principio, pero ahora es un número enorme, ¿no? ¿Cuántos maestros tenemos para la escuela básica, o sea, primaria y secundaria? Sí, estamos hablando de alrededor de 1.200.000, 300.000 maestros en el sistema de educación básica, pero ahora hay que contar también la otra, la educación media superior, que también ya es obligatoria. Ah, ya la media superior, o sea, la preparatoria y el equivalente. Exacto, el equivalente a la preparatoria ya es obligatoria, entonces también esos los tenemos que contar como parte del sistema básico. Y como decía Margarita, pasamos en un siglo de 5% de población analfabeta a prácticamente universalización de la educación básica. Sí. Y un siglo que tú sabes fue un crecimiento explosivo de población. Sí. Entonces eso no se hubiera logrado sin los maestros. Sí. Si no hubiera habido, como le llamas, un ejército de docentes dispuestos a transmitir, a formar a las poblaciones en educación básica. Sí. Entonces la universalización de la educación primaria no se hubiera logrado sin ellos, prácticamente o muy cerca de la universalización de la secundaria, y ahora, bueno, ya en este siglo XXI el gran reto de universalizar la educación media superior. Sí. Eso tiene que ser función docente. Sí. Y tiene que ser, yo sí creo que vale la pena insistir en los valores que están detrás del artículo 3º y el concepto de laicidad, ¿no? Sí. No se podría hacer eso si no hubiera habido ese espíritu de transmitir un concepto de ciudadanía, un concepto de libertad, respeto, respeto a todas las creencias que están implícitos en la laicidad. Y lo que hace el maestro en la escuela es justo formar a los niños en la convivencia, en cómo se da esta interacción, esta relación con otras ideas, con otros conocimientos, y aprenden lo que se supone que tienen que aprender es a dialogar, a ser ciudadanos en una democracia. Estábamos también platicando antes del programa, yo les estaba comentando a nuestras invitadas que tengo muchos tíos y tías en Mazatlán, en San Ignacio, Sinaloa en particular, y aprovecho para mandarles un saludo, que eran maestros de escuela, que siguen siendo maestros de escuela algunos, y yo veía cómo la gente les tenía muchísimo respeto, y esa es mi imagen de los maestros. Y sin embargo ahora veo que los medios de comunicación, con muchas de las cosas que están pasando, con muchos de los acontecimientos que vemos a través de los medios, hay una imagen muy deteriorada de los maestros. La pregunta sería, ¿qué pasó con los maestros? ¿O pasó eso con todos los maestros? ¿O qué es lo que estamos viendo? Y si estamos viendo una imagen distorsionada o no. Bueno, yo quisiera, o sea, como podríamos dividirla en dos partes, ¿no? O sea, qué es lo que ha ido ocurriendo en el país y luego en qué momento estamos ahorita con la reforma educativa, que tiene en el centro de atención de manera muy importante la labor de los docentes. Pero ahí sí me gustaría que tú... O sea, la primera parte tiene que ver con que de 1920 a 1940, 1950, más o menos, la gesta educativa que se tuvo que hacer, bueno, era mayúscula, ¿no? Fue enorme, realmente. Fue enorme y los maestros mexicanos salieron, o sea, los maestros construían las escuelas, llevaban a las gentes a las aulas, bueno, o sea, fue una gesta de la que poco conocemos y poco hablamos. Además, estaban formados en una ideología de la justicia social y la democracia muy específica, en donde el conocimiento era el arma fundamental. O sea, había que combatir la ignorancia, ¿no? Ese era, y de hecho, parte del texto
del tercero constitucional habla de estos términos, ¿no? Sí. Combatir los fanatismos, exactamente, etcétera. que son los que luego nos llevan en las sociedades a pelearnos unos contra los otros y pues a ver las guerras fratricidas que conocemos en todo el mundo, ¿no? Fíjate, déjame hacer un paréntesis porque en el artículo 3 se habla de que se combatirán los fanatismos y de alguna manera se asume, porque un poquito antes se ha hablado de eso, que son fanatismos religiosos, pero también hay otros fanatismos, ¿no? Yo quisiera agregar que en realidad se ha tenido que combatir muchos tipos de fanatismos, no nada más los religiosos. De origen religioso, así es. Sí, perdón, pero... No, entonces el maestro, uno de los elementos claves de su formación, el maestro como líder social, como líder social que iba a transformar las comunidades a donde acudía. Entonces el maestro atendía muchísimas cuestiones de la vida de las sociedades, o sea, también casaba, les ayudaba al médico, en fin, a las cuestiones agropecuarias. ¿Por qué? Porque tenía el maestro siempre más conocimientos que el resto de la población, pero la sociedad se fue diversificando, o sea, fueron surgiendo las instituciones sociales que ahora conocemos, y entonces la labor del maestro se fue concentrando mayoritariamente en la enseñanza. Sí. Y ahí es donde, pues yo diría que de los 70 para acá, es una reflexión que necesitamos que hacer en términos de cuál es el papel del maestro en función del conocimiento y con relación a la formación de los ciudadanos. Ese es el link o el vínculo que tenemos que reconstruir desde mi punto de vista. Sí. Y nada más yo terminaría con esto que tú dices, bueno, y ahorita qué está pasando, se ha descalificado mucho a los profesores. Bueno, primero yo quisiera decir que lo que vemos en la prensa tiene que ver con problemas del gremio, pero que está ubicado en ciertos lugares del país y en ciertos grupos de maestros. O sea, somos 32 entidades y generalmente la prensa en los últimos meses habla de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, 3 entidades. Claro. Bueno, hay que preguntarnos qué pasa en el resto, ¿no? Sí. Que finalmente las escuelas abren todos los días, los niños van a las escuelas, claro, los maestros también, como para equilibrar nuestros juicios. Claro. Eso no quiere decir que no tengamos problemas y que no haya distintas calidades de docentes, ¿no? Sí. Yo ahorita lo dejaría ahí porque y hay una segunda parte, decían... Es que es importante que nos ubiquemos en qué se está viviendo ahora con relación a la reforma educativa del 2013, ¿no? Lo que estamos viendo ahora en los medios es una parte del magisterio que reacciona frente a una reforma. Sí. A la reforma del tercero constitucional en el 2013 y las nuevas leyes secundarias, que es la ley general, la reforma a la ley general de educación, la ley general de servicio profesional docente y la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ahora, ¿qué son esas reformas? Porque ese es el tema que... ¿Qué son las reformas estas y por qué reaccionan contra esa reforma? ¿Cuáles son los grandes pilares que tiene la reforma? Sí. Tenemos 3 grandes pilares. La autonomía de la escuela, y ahorita te platico cada una de ellas. Sí. La segunda es la evaluación, el uso de la evaluación para el diseño de política educativa y el desarrollo del servicio profesional docente. La principal reacción ha sido en esta última ley, en la del servicio profesional docente. Y yo quisiera destacar porque se dicen muchas cosas de la ley, es una ley sin duda confusa, pudo haber sido más clara, pero yo quiero destacar algunas de las cosas que dice esta ley que vale la pena mencionar para entender a qué estamos reaccionando, ¿sí? Primero, lo que establece es lo que establece la reforma del tercero, que es el ingreso, promoción y permanencia en el servicio profesional docente con base en el mérito. Para juzgar el mérito entra el peso de la evaluación, ¿sí? El maestro es evaluado para ingresar al servicio, para promoverse en el servicio y para permanecer en el servicio. ¿Qué cambia esto? Pues cambia prácticas que se fueron consolidando a lo largo del siglo XX, que no son precisamente profesionales, como son las herencias de plazas, el ingreso sin habilitación
docente, y lo que hace este ingreso por mérito es destacar que el maestro tenga el conocimiento que tiene que transmitir y las capacidades didácticas para transmitirlas. Sí. Eso es lo único que se evalúa, Sí. y eso es todo lo que se hace. El otro de los grandes conceptos de esta ley es la claridad, la legalidad y la claridad en contra de la opacidad, de los mecanismos de promoción, todo este complejo entramado burocrático que había para promover a un docente, con base en clientelismos, con base en prácticas no muy cercanas a la legalidad. Ese es el otro gran concepto que está detrás y que al final transparenta el desarrollo de la carrera profesional docente. O sea, estamos hablando, por lo menos en esas dos reformas que mencionas, de dos elementos que fueron muy nocivos y que se fueron construyendo a lo largo de muchas décadas en el propio régimen de la Revolución Mexicana, Totalmente. que Exacto. entró en, digamos, en connivencia con los sindicatos. Exacto. Y para evitar problemas los empezó, digamos, a dar, una serie de privilegios y una serie de canonjías que distorsionaron completamente Que distorsionaban el ejercicio profesional al el final ejercicio, exacto. y la justicia en Sí. el ejercicio profesional, Sí. porque no se requería ser buen maestro, se requería tener buenos aliados. Así ¿no? es, sí. Entonces, parte de la nueva lógica es privilegiar el mérito, privilegiar esas capacidades. Y la otra, que yo creo que es muy importante también, es rescatar la formación profesional, ¿sí? Ujú. Que la carrera docente a lo largo de todo su desarrollo, desde el inicio hasta su jubilación, sea una carrera que esté apoyada por formación de educación pertinente, ¿sí? Sí. También eso se fue distorsionando a cursitos, credencialitas, que no precisamente eran tendientes a formar al docente en su desarrollo profesional. Entonces, esos digamos que serían los componentes que están clarísimos en la ley y que vale la pena rescatar. Y que tienen que luchar Y con por- el entramado cultural que tú señalas. Sí, que porque- está en contra de la tradición, ¿sí? Ajá. De los usos y Y costumbres. usos y costumbres. Pero es este, curioso cómo esto ha sido rechazado, como ustedes señalaron, en 2 o 3 estados, particularmente donde está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es, digamos, que es una serie de secciones que se separaron del sindicato o no se separaron. Bueno, yo nunca entendí. Simple y sencillamente son secciones que tienen su autonomía ahí. Son o- expresiones sindicales, dicen ellos. Expresiones sindicales distintas. Forman parte de... Pero la pregunta es, ¿por qué en esos estados, que son los más atrasados, es donde surge esa reacción, cuando deberían estar los más contentos con la reforma, o no, digamos, teóricamente? Tendrían que ser los más contentos con la reforma. Sí. Pues seguramente Pero- ahí hay más... El entramado cultural es más cerrado. O Ajá. sea, los usos y ¿Qué costumbres... quiere decir el entramado cultural? Pues A ver, todo es- porque... Pues lo que tú dijiste de manera muy elegante, Sí. de cómo los gobiernos de la revolución, cuando se constituyeron los sindicatos, cómo se aprovecharon de ellos para mantener al régimen. Sí. ¿no? Pero ya no son los gobiernos de la revolución ahí, ¿no? No, y ya ahí, no. curiosamente, No, pero hay esto otros... continúa, o sea... Ajá. O sea, hay eso no ha de- herencias culturales, digamos. Ándale. Ya, hay herencias culturales. Bueno, vamos a hacer un corte y después de ese corte continuamos con nuestra discusión, que me parece muy interesante.